¿Cuál fue el motivo que lo llevó a la drogadicción? Pues mi motivo fue que, en primer lugar, por una curiosidad, ¿va? En segundo lugar, quizás por el entorno, por el ambiente en que yo me desenvolvía, por las personas que me rodeaban, los amigos que me rodeaban. Entonces, con el tiempo de ver que ellos lo hacían, me entró una curiosidad de querer saber yo qué se sentía. Y fue quizá el inicio de todo, la curiosidad, el ver que los demás lo hacían y quería saber qué era lo que sentían ellos. ¿Y las drogas mejoraban tu vida en algún momento? Al principio aparentemente sí, pues era un instante en que yo me desconectaba de la realidad, momentos en que parecía que todo era diversión, ¿va? Que al principio todo era un juego, pero al tiempo ese juego se convirtió en unas consecuencias que pasan años y no se borran. Sí. ¿Y qué reacciones causaban en ti? ¿Cuál era tu comportamiento? Depende qué era lo que usaba. No todas las drogas me hacían sentir lo mismo. Quizás el alcohol me producía un efecto, la marihuana otro efecto, la coca otro efecto, la pega, la gasolina, el cine, o sea, me daban diferente efecto, pero lo que más me provocaba hacer a mí era una mezcla de todo. Yo si tomaba, no estaba de por sí a gusto, ¿va? Sino que fumaba marihuana. A veces hacía combinaciones quizás de piedra con marihuana o con coca, combinadas con alcohol. Entonces, al principio, solo empecé con el cigarro, quizás que solo pura curiosidad. Después ya no me satisfacía, después el alcohol y así sucesivamente. Pero lo que a mí me gustaba de eso era que era un instante eso de que olvidar por un momento lo que estás viviendo, un momento en que vos solo sonrisas, que no te importa lo que va a pasar en ese momento o lo que está pasando en ese momento. Ese era mi mayor efecto, ¿verdad? Una euforia, una adrenalina que sentía, una diversión, algo que sentía yo que no se iba a acabar nunca. ¿Y a qué edad empezó usted a ingerir las drogas? Quizás como a los 14 años, quizás. A los 14 años Sí, empezó. ya como a los 14. Ajá. ¿Y qué edad tiene usted ahora? 21. 21 años. ¿Y qué opinaba su familia sobre su adicción hacia las drogas? Al principio no sabían, no, no se daban cuenta, ¿verdad? Porque quizás tomaba o fumaba, consumía algo y en el día y esperaba que se me pasara la reacción para yo llegar a la casa. Entonces llegaba, entraba a mi casa, medio cruzaba unas palabras con mi mamá, me iba directo al baño, me bañaba, me cepillaba los dientes, luego me iba al cuarto, me echaba desodorante y como que aparentemente no había pasado nada, no me notaban. Pasó un tiempo así. Después ya que empecé desenfrenadamente a meterme más en eso, ya empezaron mis llegadas tardes a la casa. Ahí fue donde mi mamá se dio cuenta. Ya cuando llegaba en las madrugadas o hasta el día siguiente, ya sabían todo, ya se imaginaban en qué andaba.
Después ya ellos ya propiamente me miraban ya tomado o drogado, fue que ahí ya se convencieron de lo que estaba. Bueno, y ¿qué locuras alguna vez cometiste en este estado? ¿Tú, alguna locura que tú nos puedas contar de algo que hayas cometido cuando anduvieras drogado? Un montón. Un montón. Sí. Un ejemplo de alguno. ¿Cuál sería? No, me llevaban preso. Me llevaban preso. Y me iba para las Bartolinas. Que en las audiencias me querían poner, no sé, seguido en las audiencias tantos años. Estuve a veces en riñas, en peleas, en desórdenes, muchas veces a punto de hacer delitos graves que se pagan con muchos años de cárcel. Sí, hubo muchas locuras en esos instantes. Uno no piensa en las consecuencias, se le olvida el efecto que va a tener uno de sus actos, y eso es lo que lo hace a uno actuar sin pensar, ¿va? Es más que todo el momento que se está viviendo, no es el momento al día siguiente cuando se ha pasado el efecto. Sí, más que todo la cárcel, al hospital fui a parar. Por causa de eso. Ajá, al hospital tuve un accidente. Y su estado de drogadicción era un estado normal de decir, yo voy a fumarme este cigarro este día y va, se acabó, o ya era un vicio que ya no podía detener. Que al principio uno controla esa sustancia, ¿va? Sí. Después ellas lo controlan a uno. Al principio uno lo hace por diversión, ya después uno lo hace por necesidad, ya el cuerpo lo pide a estimado tiempo, ¿va? Ya el cuerpo como que ya está predelimitado a que a tal hora uno ya tiene que estar en efecto de cualquier sustancia, o tal día, o uno ya tiene que estar bajo esos efectos. Ya el cuerpo después lo pide el mismo, siente uno la desesperación, así como comer, así como tomar agua, uno sí siente esa necesidad de querer consumir algo. Entonces al principio uno empieza así normalmente, se puede fumar un cigarro, se puede tomar una cerveza, un trago sin mayor efecto, así que al día siguiente uno no lo necesite, pero ya después con el tiempo, mientras se va consumiendo, más quiere uno. Sí. ¿Alguna vez tú heriste a alguna persona, algún familiar, alguien querido para ti? ¿Alguna vez tú lo heriste en este estado? Ya sea físicamente o emocional. Emocionalmente a mi familia. Cuando ellos me aconsejaban, yo lo sentía como un regaño. Lo sentía, era como una pelea entre quién tiene la razón, si yo o ellos. Entonces, y eso de que yo no comprendía y no le hacía caso a mi familia, pues quizás a ellos los dañó, porque yo vi llorar a mi mamá muchas veces cuando yo llegaba en las noches, quizás ya tomada y endrogada, que llegaba solo a cambiarme de ropa, quizás porque había tenido un problema en la calle, y para que no me reconocieran llegaba y me volvía a poner otra ropa y una gorra si andaba sin gorra. Entonces ella se fijaba en eso, y la vi llorar muchas veces. Sí. ¿Y alguna vez tú en este estado nunca maltrataste a alguien así como tu familia? No, solo así cuando estábamos entre el grupo de personas, que a veces
habían desacuerdos o en el momento habían peleas solo con amigos, con mi familia, no, gracias a Dios nunca llegué a eso. ¿Y en qué lugar crees tú que se incitan más para que consuman drogas? ¿En las calles, en las escuelas? ¿O en qué lugar crees tú que se incitan más? Que ahí quizás depende porque si tus malas influencias están en la escuela vas a empezar en eso. Si en la calle está tu mala influencia, en la calle vas a empezar. Si en tu casa está tu mala influencia, en la casa vas a empezar. Sí. ¿Y cuál fue el tipo de droga que consumía usted más? El alcohol y la marihuana. El alcohol y la marihuana. Eso ya era Era un vicio para usted ya. Era lo más habitual, para que la combinación, yo tomaba y a la vez fumaba, era lo más habitual, pero habían ocasiones que también consumía cocaína, piedra, hubieron veces que también huelíamos pega, ciner, gasolina, era hacíamos más que todo yo quizás, o sea, era una combinación que yo hacía, una ensalada de cosas. Cuando yo estaba en eso, como el cuerpo pide más y más, mientras uno se va metiendo en eso, ya una cerveza ya no lo llena uno, ya necesita uno combinar cerveza con alcohol, ya después el alcohol combinado con la marihuana, después la marihuana combinada con piedra, así el cuerpo ya le va pidiendo demasiado a uno, y ahí viene donde uno viene decayendo ya en lo bajo, se las toca que ingeniársela a uno cómo satisfacer esas necesidades, porque por lo menos la coca no todas las personas se les hace fácil por el precio de ella, entonces a uno le toca que ingeniárselas cómo tener eso en el momento, ¿verdad? Y a veces quizás por el vicio uno se acaba el dinero, pero como el cuerpo le sigue pidiendo más, le toca que ingeniárselos a uno para conseguir el dinero. Y eso lo llega al extremo de cometer algún crimen a usted. Tal vez algún crimen, no tanto quizás, pero se da. Se da porque he visto casos así donde se roba para tener dinero, ¿verdad? O se hace algún otro delito para satisfacer las necesidades, o el hecho de quitarle dinero a tu familia, ¿verdad? O que si a vos te regalan para una camisa, para un pantalón, o lo que te dan para estudiar, tú lo guardas para comprar eso. Sí. ¿Y quiénes crees que eran los más afectados con tu problema? Mi familia y yo. Mi familia porque estaba sufriendo lo que yo estaba viviendo, y yo porque me estaba deteriorando por fuera y por dentro también mis sentimientos. Sí. ¿Pero todavía sigues consumiendo drogas? No, ya hace un buen tiempo que ya no. ¿Qué consejo daría usted a una persona que tal vez tiene el deseo, quiere experimentar esas nuevas cosas? Pues que todo lo que se ve no es cierto. Aparentemente al principio es diversión, aparentemente al principio es juego, pero mientras pasan los días, mientras van a pasar los meses, mientras vas a ir consumiendo más, te vas a ir acabando por dentro y por fuera, y ahí se da cuenta que no es un juego. Cuando empiezas a ver que amigos tuyos caen a la cárcel y le dan que 30, 25 años, cuando empiezas a ver que tus amigos caen muertos a la par tuya, cuando empiezas a ver que familias se destruyen, cuando empiezas a ver que tú por las noches lloras o tú te lamentas que ya no puedes cambiar, ahí te das cuenta que lo que empezó como un juego
se convierte en una pesadilla.